Esta lectura está basada en el artículo de María Ángeles Matzáen Santiago, con el título Pasado, presente y futuro de la enfermería, una aptitud constante. Etimología de los cuidados. Según el diccionario de la Real Academia Española, etimología es el origen de la palabra, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Es evidente que este significado lo podemos aplicar a los cuidados y podríamos aseverar sin un ápice de error que la historia de la enfermería es la historia de los cuidados. Todo un entremado de hechos históricos, relaciones sociales e interpersonales al que no se le ha prestado atención por parte de los historiadores hasta muy recientemente. En palabras del profesor Diego Gracia, lo constitutivo de toda actuación profesional sanitaria es el cuidado, no la curación. Esto tiene un refrendo en la propia historia de las palabras. No debemos olvidar que la palabra griega, terapia, significa originalmente el acto de cuidar los objetos del templo, y que terapania tiene en griego el sentido de persona, dedicada al cuidado, bien del templo, bien de una casa. La terapéutica no consiste primaria ni formalmente en curar, sino en cuidar. Los cuidados son un elemento básico de toda relación humana y, en ese sentido, un índice de humanización. Dime cómo cuidas y te diré el grado de humanidad al que has llegado. La enfermería, no como profesión, sino como ejercicio de las prácticas cuidadoras, ha sido una actividad necesaria para la conservación de la especie humana. En los comienzos, el conocimiento de las personas que realizaban dichas acciones era institutivo, no tenía preparación específica ni retribución económica. Era una actividad universalmente intrínseca a cualquier forma de sociedad y realizada preferentemente por la mujer. El origen de la enfermería no es otro que el origen de la misma humanidad. Los seres humanos han sido capaces de sobrevivir y evolucionar como especie, pero se han visto limitados por lo que constituye su materialidad, su cuerpo. Cuando los seres humanos rompen su equilibrio biopsicológico con el medio ambiente, necesitan ayuda. Esta ayuda les ha sido ofrecida por los miembros de su misma colectividad, que iban adquiriendo y elaborando saberes a través de la observación y la experiencia, y transmitiéndolos de generación en generación. Estas personas que ofrecían cuidados relacionados con la salud, independientemente del nombre que recibieran, ejercían la misma función que hoy se conoce como enfermería. Definir la enfermería como ciencia y arte arrastra consigo una tradición que se remonta al origen de los pueblos y de la sociedad misma. Puede que los comienzos de estos cuidados se diesen cuando tuvo lugar el bipedalismo en nuestros antecesores, ya que a causa de este hecho obtuvieron una enorme serie de ventajas. Por primera vez se miran directamente a los ojos cara a cara, liberan las manos, lo que les permitió el transporte de alimento y de crías. Fundamentalmente y muy posteriormente, la fabricación de herramientas, el dominio del fuego. Estos primeros hechos debieron ocurrir hace aproximadamente entre 5 y 10 millones de años. Parece que el Homo sapiens primitivo fundamentaba sus conceptualizaciones en analogías, por lo que sin duda las cualidades de generación, fertilidad, protección, nutriencia, siempre identificando a la mujer con la tierra, en un simbiosis madre-tierra. Solo pudo transferírselas al ente femenino. ¿Quién sino una hembra? No importa la especie, está capacitada para crear, para dar vida, mediante la fecundación y el parto. ¿Quién sino la mujer cuida de su prole y se encarga de satisfacer sus necesidades básicas? Esta puede que sea la razón por la que la humanidad prosperó bajo la protección de la deidad femenina durante un periodo cercano a los 3.000 a 30.000 años antes de Cristo. Como puede verse en las diferentes figuras de piedra que se han descubierto en los últimos tiempos, desde la hallada en Willendorf en 1908, conocida como la Venus de Willendorf, cerca del año 20.000 a 25.000 a.C., hasta la diosa parturienta,
en el año 6000 a.C. Entre muchas otras cosas, entre muchas otras que se han encontrado, a lo largo de la historia, el hogar, el ámbito de la familia, han sido los espacios de socialización femeninos, por antonomasia, por lo que en la mayoría de las representaciones sociales de las mujeres aparece la figura de la madre y la esposa, lo que constituye un elemento fundamental en el imaginario cotidiano de todas las culturas humanas. La administración del hogar y el cuidado de la prole serán las principales tareas encomendadas a la mujer, así como la transmisión de los valores y las tradiciones de cada pueblo en el seno de la familia. La responsabilidad sobre la función reproductiva y sobre la gestión de las cuestiones domésticas convierte a las mujeres no solo en garantes de la supervivencia y el bienestar de la familia, sino en las principales sustentadoras del equilibrio de la comunidad. Son las agentes fundamentales de la socialización primaria. El cuidado es innato en la mujer, en la madre, que amorosamente vela el sueño de su hijo y apacigua su dolor, en la hija que cuida de sus padres y hermanos, en la mujer que consuela abnegadamente, cuida de su marido. Pero cuando esta mujer cuidadora incorporó el conocimiento a ese cuidado desinteresado, cuando se transformó en profesional de enfermería. Difícilmente se puede entender la evolución de la enfermería sin analizar el medio en el que se desarrolla, ya que se manifestaba dentro de una estructura social con la que interaccionaba constantemente. Para analizar los cambios que se han producido en la enfermería, se observan diferentes elementos que han influido en su evolución, que van desde cuestiones generales, pasando por los fenómenos relacionados con la salud, hasta llegar a aspectos relativos a la enfermería, como profesión y como disciplina. Estos elementos son la organización social y los valores imperantes en cada época y lugar, economía y política. La concepción de la salud que en cada momento se tiene, la que en cada momento se impone y el tipo de atención de la salud que se ofrece por parte de la organización social. El propio conocimiento enfermero y su proceso de construcción parte de aspectos muy arraigados en los valores personales y hechos cotidianos, cargados de experiencias empíricas y propias de cada cultura, que dificulta su explicación científica. Igualmente, los antecedentes de la enfermería relacionados con valores y prácticas religiosas, el rol de género femenino que tradicionalmente ha caracterizado a la enfermería, su desarrollo y organización ligado a contiendas bélicas, los efectos del estilo militar en su práctica y la influencia de la medicina, ya que se desarrollan dentro del mismo ámbito de las ciencias de la salud. Existen diversos aspectos relacionados con la enfermería, como los antecedentes religiosos en las tribus primitivas como los chamanes, el brujo, la curandera. Posteriormente, el cristianismo va impregnando la filosofía del hombre tardorromano y medieval del occidente, y durante mucho tiempo la atención a la salud y los cuidados de esta van a estar motivados por el concepto de ayuda y claridad. Los cuidados de enfermería se institucionalizan basándose en un concepto de ayuda que podríamos denominar vocacional cristiano caritativo. A pesar de todo, el cristianismo hace que estos cuidados, restringidos en el mundo antiguo al ámbito doméstico, afloren a la sociedad, la mujer como enfermera consagrada. La doctrina de Cristo y la fraternidad lograron la transformación de la sociedad y el desarrollo de la enfermería, la enfermería organizada, toda vez que la posición de la mujer se elevó con el cristianismo por primera vez en la época cristiana alrededor del año 500 después de Cristo. El altruismo puro, predicado por los primeros cristianos, comulgaba a la perfección con el pensamiento y motivación de la enfermera cuidadora, que se traducía en cuidado caritativo, amoroso y desinteresado. Es así como el cuidado de los enfermeros y desvalidos surge como la parábola de un buen samaritano o una de las obras de misericordia, las cuales abarcan las necesidades básicas humanas,
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, albergar a los que carecen de hogar, cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. La regla de oro de la práctica de la nueva fe no era ser cuidado sino cuidar, por lo que el cuidado de los enfermos y afligidos se elevó a un plano superior, convirtiéndose en una vocación sagrada, en un deber declarado de los hombres y mujeres cristianos. Se cree que factores como una mejor posición social de la mujer romana, la igualdad de hombres y mujeres ante Dios y por lo tanto en la tarea de Dios y la llamada de Dios realizada por la labor con todos los afligidos, favorecieron la incorporación de la mujer a la enfermería. Las primeras órdenes de mujeres trabajadoras, grupos de enfermeras, crecieron rápidamente y se convirtieron en expresiones de deseos filantrópicos y vocacionales, formando parte de ellas las diaconisas y las viudas. Y más tarde se incorporaron las vírgenes, las presbíteras, las canonigeas y las monjas. Aunque no solo las diaconisas y las monjas se dedicaban a la enfermería, la diaconisa primitiva podía estar casada, ser viuda o virgen. Febe es reconocida como la primera diaconisa y enfermera visitadora, siendo la única diaconisa a quien menciona San Pablo en el Nuevo Testamento. Las diaconistas trabajaban sobre una base de igualdad con el diácono. Tenían múltiples funciones, entre ellas colaborar en el sacramento, el bautismo, cuidar y visitar a los enfermos, llevarles comida, dinero y vestido, atención física y espiritual, entre otras. Una de las matronas romanas más conocidas es Marcela. Con su inmensa fortuna fundó en su propio palacio de Aventino el primer hospital gratuito en Roma, el cual fue descrito por San Jerónimo como nosocomium, o lugar donde se cuidaba al enfermo o enfermos, diferenciando entre enfermos y pobres. A Marcela se ha considerado como matrona de la enfermería primitiva. Para asumir el papel de la enfermera era necesario poseer una profunda motivación religiosa con una alta dosis de autosacrificio, obediencia, humildad y desprendimiento de las cosas materiales. Debido al arraigo de las creencias religiosas y las necesidades sociales de mano de obra barata, los cuidados fueron responsabilidad de las comunidades religiosas. Las órdenes militares también han tenido mucha importancia, ya que la gran profusión de conflictos y guerras hizo necesario atender y cuidar a los heridos. El concepto de salud-enfermedad que cada cultura o pueblo ha poseído a lo largo de los siglos ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. Asimismo, los cuidados realizados en su mayor parte por mujeres como preservadoras de la especie, las enfermeras y enfermeros aseguraban la continuidad de la vida, ayudando a través de sus prácticas de cuidados a enfrentarse a la enfermedad y a la muerte en contextos de escasa valoración social y cultural. Si todo ser humano y toda sociedad lo son en primer lugar porque tienen historia, las enfermeras y enfermeros no constituyen ninguna excepción y en cada etapa histórica, pasada, presente o futura, fueron, son y serán lo que históricamente sean capaces de demostrar. Se puede afirmar que sin la demostración histórica de la enfermería es imposible afirmar su existencia como entidad socioprofesional. La enfermería es un fenómeno social que ha estado influido por los hechos y valores sociales que acontecen a su alrededor en cada momento y que han ido configurando a lo largo de la historia. Sin embargo, resulta casi imposible definir las fronteras entre evolución de la enfermera y de la mujer. La posición que ha ocupado la mujer en la sociedad a través de los tiempos es la que ha marcado el paso del reconocimiento de la enfermera en esta sociedad. Es el conocimiento el que ha hecho visible la enfermería. Pero sin lugar a dudas es Florence Nightingale a quien se le reconoce como la verdadera fundadora de la enfermería moderna, la más grande enfermera de la guerra de la historia, la que introdujo las ciencias de la salud en los hospitales militares, reduciendo la tasa de mortalidad del ejército británico del 42 al 2%.
Protestó contra el sistema de pasillos de los hospitales y luchó por la creación de pabellones y puso de manifiesto la relación entre la ciencia sanitaria y las instituciones médicas. Escribió un texto de crucial importancia sobre la enfermería moderna. Creó la Armica Medical School en Fort Pitt, Chatham, y fundó la primera escuela de formación de enfermeras en el Santo Tomás Hospital en el año 1860. Al respecto, Robinson, citado por Donaghue, dice: la línea divisoria entre la vieja y la nueva enfermería es la demarcación entre la enfermería pre-Nightingale y la enfermería Nightingale. De la misma forma que Hipócrates, en el año 370 a.C. al 460 a.C., fue el padre de la medicina, Florence Nightingale fue la fundadora de la enfermería. Así, la medicina sistematizada es un arte antiguo, mientras que la enfermería organizada es un arte reciente. Miss Nightingale modeló una nueva profesión extraída de siglos de ignorancia y superstición. La enfermería es un arte, y si se pretende que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo? El templo del Espíritu de Dios es una de las bellas artes, casi diría la más bella de las bellas artes. Durante esta época la enfermera se limita a ser auxiliar del médico, para así al poder ir asumiendo funciones más complejas. En 1953 se unifican las titulaciones de enfermera practicante y matrona, pasando a ser entonces ayudantes técnicos sanitarios. Muchos fueron los avatares hasta ver la luz en julio de 1977, el Real Decreto de integración en la universidad de las escuelas ayudantes técnicos sanitarios como escuelas universitarias de enfermería. Por fin aparecen en la legislación y juntos dos términos que parecían estar vedados de las enfermeras en España: enfermería y universidad. Una cuestión que acarreó múltiples conflictos fue el curso de nivelación Real Decreto, que deberían realizar todos aquellos que en posesión del título deseaban convalidarlo por el diplomado en enfermería. Por supuesto, este fue un requisito indispensable para ejercer la docencia, y por lo tanto los profesores de las escuelas se matricularon en todo el territorio nacional en la primera convocatoria. El primer examen se llevó a cabo en Madrid a principios de junio de 1981. Los profesores que obtuvieron la calificación de apto pudieron firmar las actas de los alumnos de la primera promoción de diplomados en enfermería. Los profesionales de enfermería hicieron frente al nuevo reto, adaptando sus planes de estudio a la directiva europea y consiguiendo unos profesionales con alto reconocimiento en toda la Unión Europea, reivindicando el desarrollo del conocimiento enfermero en la academia sin techo, como cualquier otra disciplina, clamor que no fue escuchado. Y han tenido que pasar más de 3 décadas para que la enfermería vea el logro de sus legítimas aspiraciones como disciplina. El ámbito ha sido el espacio europeo de la educación superior. Este es el camino que nos va a permitir alcanzar el tan deseado desarrollo académico y curricular de la profesión.